monitos, lo del pobre mono, es lo que os decía de... Vale, entonces os estaba diciendo, el apego es el vínculo específico del niño con su madre, cualquier forma de comportamiento que hace que una persona alcance o conserve la proximidad con respecto a otro individuo diferenciado y preferido. También que el apego se considera la primera manifestación de las necesidades afectivas y sociales del ser humano, y que el apego de los niños con sus padres sería la primera relación social, ¿no?, que manifestamos. Esto es lo de la base de seguridad que os estaba contando, que la base de seguridad no es exclusiva de los niños, que también es de los adultos. Vale, esta es una definición más no de andar por casa, sino más teórica. Vínculo o lazo afectivo intenso, duradero, de carácter singular, que se establece entre dos personas como resultado de la interacción y que les lleva a mantener proximidad y contacto en el logro de seguridad, consuelo y protección. Es importante lo de que se establece con el resultado de la interacción. O sea, que los bebés nazcan preparados para tener este vínculo y nazcan con instintos para pegarse a la madre no significa que se vinculen de forma innata. Entonces, yo tengo que hacer algo, yo tengo que responder de determinada manera para que el bebé se vincule conmigo, ¿vale? No se da porque sí. Nada, que es el resultado de un proceso. Ah, vale, esto me lo había saltado y es importante. Podemos empezar a hablar de apego a partir de los 8 o 9 meses. Y entre los 8 o 9 meses y hasta los entre 14 meses y 3 años es cuando los bebés empiezan a manifestar una preferencia clara por una figura específica. Puede ser una o puede ser más de una, pero nunca muchas. 2, 3... rechazando a los desconocidos. A partir de ese momento es cuando podemos hablar de vínculo y cuando nos estamos refiriendo al apego. ¿Por qué no hablamos antes de 8 meses? Porque antes de 8 meses el mundo es tan nuevo, tan caótico, como decía al principio, para los bebés, que todavía no son capaces de diferenciar lo familiar de lo desconocido, lo peligroso de lo no peligroso. Entonces, en un principio, a los bebés muy pequeños las personas desconocidas no les asustan. Habréis experimentado que con un bebé de pocos meses lo puede coger quien sea y el bebé se queda tranquilo mientras se le coja más o menos con cariño y más o menos con seguridad. Es a partir de los 8 o 9 meses cuando empieza a resultar complicado. Durante el desarrollo normal, esa etapa de no asustarse con los desconocidos les va a permitir familiarizarse con el ambiente, y una vez que se han familiarizado, que ya saben cuál es su casa, quiénes son sus padres, quién es la abuela, lo que sea, es cuando empiezan a tener este miedo o este rechazo. Tras esa fase, la falta de la figura afectiva produce temor y cuando se separan de su padre los niños se sienten inseguros y amenazados, y sobre todo si ponemos separarse de papá y mamá y encima en un ambiente desconocido, o sea, fuera de casa. Esto es muy importante porque tiene que ver con cuando empiezan el cole o la guardería, ¿vale? Que les pedimos que estén en un ambiente desconocido, en un ambiente nuevo y encima sin sus figuras de apego, sin mamá y sin papá. Entonces, ¿es normal que los niños cuando empiezan la guardería lloren? Sí. ¿Es normal que se enfaden muchísimo? Sí. ¿Es normal que no quieran comer? Sí. ¿Es normal que retrocedan y empiecen a tener conductas como si fueran más pequeños? Sí. Todo eso es normal, y no solo es normal, es sano. Porque el niño lo que está demostrando es que distingue, es que ya ha entrado en esta fase en la que sabe lo que es familiar y lo que no, y en la que reconoce cuáles son sus vínculos afectivos y cuáles no. Sería mucho más raro un niño que no manifestara nunca ningún tipo de temor, de incomodidad o de protesta si se le separa de sus figuras principales o si se le lleva a sitios desconocidos con desconocidos. Vale, y esto lo he puesto como porque a veces en el grupo ha habido un par de veces que me ha preguntado una madre si podía ser la figura principal el padre, que ya os he dicho que sí, por supuesto. ¿De qué depende quién es el cuidador situado en primer lugar, quién es el cuidador principal? De la cantidad de tiempo que pasa con el niño, de la inversión emocional que hace, o sea, de ese tiempo que pasa con el niño, qué actitud tiene la persona y cómo se comporta con él, y luego la frecuencia con la que reaparece. O sea, esto de la frecuencia con la que reaparece quiere decir que a lo mejor la madre está menos tiempo que la abuela, pero la figura de apego principal puede ser la madre y no la abuela. Si la madre tiene una
inversión emocional mayor, o sea, está más implicada con el bebé y reaparece de forma suficientemente frecuente, o sea, todos los días vuelve a casa de trabajar, ¿no? Por ejemplo. Vale, la ansiedad de separación es una fase normal y suele terminar hay niños que empiezan sobre los 14 meses, eso pone los libros, yo eso no lo he visto nunca, pero bueno, como lo ponen los libros os lo pongo, y hasta los 3 años, a los 3 años es un poco más realista, eso significa que si tuvieran más de 3 años y siguieran es un problema, no. ¿Vale? Algunos niños con 4 años todavía tienen ansiedad de separación y no sería un problema, pero bueno, más o menos por ahí suelen empezar a ser capaces de entender que sus padres se van pero vuelven, que no es que les abandonen, que no es peligroso y pueden empezar a hacer cosas sin que estén papá y mamá con ellos y tranquilos. Vale. Esto tampoco os lo había contado, que como consecuencia de la experiencia que tiene el niño en su relación con el cuidador principal, va a crear un modelo mental del cuidador, o sea, de quién es esa persona y cómo se comporta conmigo, cómo suele responder, pero también un modelo mental de sí mismo, acerca de si yo soy capaz de comunicarle al otro mis necesidades y si soy capaz de provocar en mi figura principal el que venga a mí, ¿no? El que acuda cuando lo necesito. Y estas dos cosas son importantes porque si yo no desarrollo un apego sano y no entiendo que mi cuidador está ahí para mí y que va a acudir cuando lo necesito y tampoco entiendo que yo soy capaz de pedir al otro ayuda y soy capaz de comunicarle que me pasa algo, cuando soy adulto tengo toda una serie de problemas emocionales y problemas de relación que pueden venir de tan atrás como de esto. Que es lo que os decía antes, que es interesante luego pensar en el apego que tenemos nosotros mismos o las personas que conocemos. Y luego el modelo mental que se haya hecho el niño va a determinar el tipo de conductas de apego y la intensidad. O sea, un niño al que le suelan atender rápido y suelan conectar bien con él y se le suela cubrir las necesidades, probablemente sea un niño que sus conductas de apego sean menos extremas. O sea un niño que llore menos, ¿vale? Probablemente. Luego vamos a ver que no siempre es así, pero... Y en cambio un niño que no suela ser atendido, un niño de estos que por ejemplo los padres hayan sido aleccionados con que hay que dejarle llorar porque es mejor que no se acostumbre a los brazos, porque es mejor que llore 4 noches en la cuna y ya verás como a la quinta ya no llora. Muchas veces lo que les pasa es lo contrario, es que tienen unas conductas muchísimo más exageradas que un niño normal, se ponen mucho peor, se angustian mucho más, lloran con muchísima más desesperación. Entonces, ¿de qué va a depender el apego? De las dos personas, ¿vale? Esto sí os lo he dicho antes un poco, tanto de la madre como del bebé, pero van a afectar también muchos factores que están alrededor. Y luego que es específico de cada madre y cada bebé. Las madres de varios hijos desarrollan un apego diferente con cada hijo. Yo puedo tener apego seguro con el primero y inseguro con el segundo y seguro con el tercero. O puedo tener mellizos y tener un apego seguro con uno y uno inseguro con el otro. Entonces, esto es lo que os decía del experimento de la situación extraña, ¿vale? Y os decía que era una habitación en la que se metía la madre y al bebé, y se trata de provocarle al bebé estrés, con 3 estresores. El primero ya os lo había contado, es el espacio, que es un espacio desconocido, el bebé y la madre, y que la mayoría de los bebés se atrevían a empezar a explorar cuando pasaba un ratito. Entonces, cuando ya están confiados ahí explorando, les metemos el segundo estresor, que es que metemos una persona extraña, un desconocido. Entonces, la mayoría de los bebés que estaban explorando tan tranquilos, viene el desconocido, ¡pum!, se vuelven a pegar a mamá, ¿no? Se te quieren subir encima o a ver qué está pasando. El desconocido se sentaba en una silla y no hacía nada, ¿vale? Se quedaba ahí sentado como si fuera una sala de espera. Entonces el bebé, al cabo de unos minutos, miraba a su madre, veía que la madre no se iba ni nada, la madre no se ponía nerviosa, el bebé entendía que no era peligroso, el desconocido, y volvía a explorar, ¿vale? Se reanudaba la conducta de exploración. Y entonces les meten el tercer estresor, que es que la madre se salía de la habitación, se escapaba. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los bebés salían corriendo detrás de su madre, gateando o como pudieran, y se ponían desesperados a llorar, ¿vale? Y aquí era donde venía la parte como más interesante del estudio, que era ver primero cómo reaccionaban cuando se iba la madre
y luego cómo reaccionaban cuando la madre volvía. Y esto es lo que se ha utilizado para describir los 3 tipos de apego principal. Nada, esto es lo que os he dicho, que es útil porque la conducta de apego se activa cuando el niño se estresa o cuando se siente inseguro. Entonces, con esa situación, como le hemos metido cada vez un nivel de estrés mayor, hemos hecho que se dispare su conducta de apego. La persona que diseñó la situación del extraño y que describió los 3 tipos de apego es Mary Ainsworth, que luego es menos conocida que Bowlby, y yo supongo que es porque es una mujer, porque en realidad la que cuenta luego cosas más interesantes es Mary Ainsworth, pero al que se suele conocer es a Bowlby. Entonces, para que lo sepáis. Y ella describió 3 tipos, el apego seguro y de inseguro 2. El evitativo y el ambivalente. Y luego se ha descrito un 4 que es el apego desorganizado, pero este no es de Mary Ainsworth. ¿Quiénes son los niños con apego seguro? ¿Qué hacían en presencia de su madre? Lloraban poco y se mostraban contentos cuando exploraban, ¿vale? Lo que hemos dicho, les puede costar más o menos, pero se ponen a explorar tan tranquilos. Viene el extraño, se vuelven a pegar a la madre, pero luego siguen explorando tan tranquilos. ¿Y qué pasa cuando la madre se va? Pues estos niños, la mayoría, se estresan mucho cuando la madre sale de la habitación. Se ponen a llorar, intentan ir detrás de ella y les crea angustia. Pero eso no es lo importante es qué hacen cuando la madre vuelve. Siempre la reciben positivamente. Buscan el contacto, buscan que le cojan en brazos, buscan que le consuelen, ¿no? Te reciben llorando, pero cuando tú les coges en brazos, les tranquilizas, les hablas, les das un beso, se quedan tranquilos. ¿Vale? Entonces lo importante es que reciben positivamente a la madre y que la madre es capaz de calmarlos. Eso es un apego seguro. No tiene que ver con si llora o no llora, tiene que ver con si lo calmas. ¿Cómo eran los niños con apego inseguro del tipo evitativo? Al principio están explorando de forma independiente. Igual o más independiente que los niños de apego seguro. O sea, estos entraban en la situación extraña y se ponían a explorar muy rápido. Entraba el desconocido y les daba igual, seguían explorando. Pero es que se iba su madre y seguían explorando. O sea, parecía que no les importaba que la madre estuviera o no estuviera. ¿Y qué pasaba cuando volvía la madre? Pues aparentemente una falta de interés, o sea, a mí me da igual que te vayas que vuelvas, yo estoy aquí con las pelotitas jugando. Vale, esto era desde fuera, luego se les hace una medición, en otro estudio se hace una medición y se les ponen determinados dispositivos para ver cómo estaba su ritmo cardíaco, la conductancia eléctrica de la piel y una serie de factores que lo que miden es el estrés a nivel fisiológico. Y estos pobres que parecían tan independientes estaban igual de estresados que los otros. Lo que pasa es que no lo manifestaban, ¿vale? O sea que a nivel interno, a nivel biológico, estos niños tenían un montón de estrés, pero disimulaban. Y luego el tercer tipo, que es el apego inseguro ambivalente. ¿Qué les pasa a estos cuando está la madre al principio del todo? Que están muy ansiosos. Son niños que les cuesta mucho despegarse de su madre y les cuesta mucho empezar a explorar al principio, cuando solo está el estresor de que el sitio es nuevo. Ya les cuesta, ¿vale? Ya parece como que tienen miedo a separarse mínimamente de mamá. ¿Qué pasa cuando entra el extraño, cuando se va mamá? Que se ponen muy nerviosos, ¿vale? Estos se alteran mucho, lloran muchísimo, pero lo interesante otra vez no es eso, es ¿qué pasa cuando vuelve la madre? Pues cuando vuelve la madre no les puede calmar, no les puede consolar. Son niños difícilmente consolables. De repente llega la madre y el niño, en vez de aliviarse y en vez de calmarse porque la madre viene, se pone como más enfadado todavía y pareciera, juzgado desde la lógica adulta, como si le estuvieran diciendo, te has ido, pues ahora no vengas a consolarme, ¿no? O sea, como que había un aumento y todavía se ponían a llorar más y se ponían como más nerviosos. Y luego el apego desorganizado, que es el cuarto, que os he dicho que no es el de Mary Ainsworth, es el que se ha añadido después, es el que se ha visto sobre todo en niños con problemas ya graves. Se suele asociar a casos de maltrato infantil, a casos de abusos y tal. Y son niños que tienen desorganización conductual, que no se entiende muy bien cómo se relacionan con su figura de apego, y la razón sería que cuando tienen miedo y tienen que buscar que su cuidador les proteja, como el cuidador
les maltrata, pues claro, les crea ahí una ambivalencia entre quiero que me protejas, pero al mismo tiempo sé que tú eres la persona que me suele hacer daño, con lo cual me quiero acercar pero tengo miedo. Y por eso se llama desorganizado, porque suelen tener conductas que no se entienden. Son niños que, por ejemplo, a veces parece que tienen mejor relación con los desconocidos que con sus padres y cosas así. ¿Eh? ¿Esto a qué edad? Claro, depende de la edad, serían unas manifestaciones u otras. Lo del estudio se solía hacer con niños entre 1 año y 2 años. Pero luego, por ejemplo, tú podrías ver un apego seguro, inseguro, desorganizado en niños de 5 años. Claro, no sería igual que un bebé. Sería con otro tipo de conductas, pero se podría ver igual. La guardia de niña una vez me llora y una vez me recibe como... Vale, por ejemplo, eso. No, o sea, siempre que se habla de estas cosas no nos referimos a que lo hagan una vez. Esto tiene que ser un patrón generalizado, ¿vale? Es la mayoría de las veces. Y no es solo en una situación. O sea, la mayoría de las veces tu niña, cuando está asustada, está incómoda, se calma porque tú la coges. Esa sería la pregunta. Porque los niños de apego inseguro, ambivalente, que son estos que no se calman cuando está la madre, es una cosa que se nota, o sea, no es en una situación concreta, es siempre que el niño está nervioso, no le vale la madre para calmarse. Cuando el niño se estresa, cuando el niño tiene miedo, no hay quien, ¿vale? No os preocupéis con eso, que es verdad que a veces con estas charlas una sale con el corazón encogido pensando, mi hijo tiene un apego inseguro. No. Entonces, bueno, este sería un resumencillo, ¿vale? La tabla de los 4 tipos de apego. Entonces, ¿cómo se construye el apego, ¿no? A lo práctico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues la mayoría de los teóricos dicen que lo que más influye son las respuestas del cuidador. Sobre todo, el factor que más veces sale en los estudios y que más se repite es lo que se llama sensibilidad parental. ¿Qué sería la sensibilidad parental? Pues la sensibilidad a las señales y comunicaciones del bebé y la habilidad a la hora de interpretarlas adecuadamente. O sea, saber detectar e interpretar adecuadamente el mensaje y responderlo, ¿vale? Si lo dividimos, esto sería percibir la señal infantil, interpretarla de forma correcta, seleccionar una respuesta mía para hacer, o sea, qué tengo que hacer y hacerla. Entonces, es el ejemplo que hemos puesto antes de cuando un bebé está llorando, pues decidir cogerlo y ponértelo al pecho. Ya está, ese podía ser un resumen. También, eso es. Detectar cualquier necesidad en tu bebé, sí. También puede ser que tú notes, cuando son un poco más mayores, que tu bebé está aburrido y que le quieras dar algo para estimularle, o que está cansado. Y entonces te lo lleves de la forma que tú lo duermas o la rutina que tengáis o a un espacio más tranquilo. Es detectar una necesidad en el niño y responder a ella. Eso es la sensibilidad parental. Y para esto vuelvo a hacer hincapié en lo primero que os he dicho, tengo que saber lo que es un niño. O sea, ¿cómo voy a detectar sus necesidades si yo tengo ideas preconcebidas acerca de un bebé o de un niño que no es lo que le pasa de verdad a los bebés, es lo que nos hemos inventado los adultos para nuestra comodidad? Por ejemplo, si los niños hasta los 7 años no pueden empezar a saber cuáles son las consecuencias claras de sus acciones y a ir con su mente para atrás y para adelante. ¿Qué quiero decir? Para atrás, que si estoy aquí, saber por qué estoy aquí, qué es lo que he hecho, qué es lo que ha pasado para llegar hasta aquí. Y para adelante, saber si hago esto, qué consecuencias va a tener. Eso, hasta los 7 años de media, habrá niños que lo consigan antes y otros después, no somos capaces de hacerlo. Y es biológico, es que no se nos desarrolla el frontal, ¿vale? Es cerebral. Bien, si le pido a mi hijo de 4 años que no actúe porque va a pasar no sé qué cosa, que tenga en cuenta las consecuencias, le estoy pidiendo un imposible, con lo cual no voy a poder establecer un apego seguro con él, porque el apego no es solo cuando es recién nacido, el apego es una cosa que uno tiene que ir desarrollando en cada etapa de la vida, no se acaba cuando el niño ya cumple 3 años y se pasa a la fase de ansiedad de separación. Entonces, por eso os digo que para